has it been since you talked with the Lord and told him your heart's hidden secrets? How long have you prayed, and how long have you stayed on the knee till the light shone through? How long has it been since your mind felt at ease? How long since your heart knew no burden? Can you call him your friend? How long has it been since you knew that he cares for you? How long has it been since you knelt by your bed and prayed to the Lord up in heaven? How long since you knew that he'd answer you and would keep you the long night through? How long has it been since you rose with the dawn and felt that the day was worth the living? Well, can you call him your friend? And how long has it been since you knew that he cared for you? Since you knew that God cares for you. Amén. Amen. Amén, amén. Thank you, Gracias, Bob and Juan y Kelly. The Lord cares for you. El Señor los bendice. Welcome, friends, to the Panorama of Prophecy. Both Bienvenidos al Panorama de la Profecía, los que están aquí en vivo, aquí en Granite Bay, all over the world. y los que están viendo por diferentes partes del mundo. Recibimos correos electrónicos y testimonios sobre las personas de todas partes del mundo, y se está traduciendo en muchos idiomas en diferentes partes del mundo. Así que gloria a Dios por eso. La lección de hoy es una lección muy importante, quizás sea la más importante. Pastor Doug, estás hablando aquí. ¿Por qué estás hablando de este tema en un seminario de profecía? Mientras seguimos van a ver por qué es tan importante. El título de la lección es El río de vida. Y quiero pasar su vida a la historia que encontramos en el libro Segunda Reyes capítulo 5. Habla de un personaje llamado Naamán. Y dice que Naamán era un hombre poderoso ante su maestro, su amo. Un hombre valiente, exitoso. Y el Dios había liberado a Siria. Un hombre valiente. Era el general del rey. Pero al final de ese primer versículo dice 5 palabras. Pero era un leproso. Todo cambió. ¿Qué profeta, qué te aprovecha haber recibido toda la vida, pero estar perdiéndote o muriéndote de una enfermedad que no hay cura? Era fuerte, buena reputación, era un hombre honorable,
Everyone in town knew him. Todo el mundo lo conocía, pero un día Terrible, dreaded le dio esta contagiosa enfermedad llamada la lepra. La Biblia compara la lepra con el pecado. The story goes on to tell La Biblia continúa diciendo Naaman, que Naamán a slave girl, that compró una sierva que trabajaba en su casa and she had been captured. y ella había sido capturada de los israelitas. This little girl Y esta jovencita probably heard the story. quizás había escuchado la historia de José, como él fue esclavo en tierra ajena, y él dijo, bueno, si voy a ser esclava y sierva, pues voy a confiar en el Señor, y si Dios lo puede utilizar a él, Then perhaps it can. quizás me utilice a mí. And when she found out that her Y cuando se dio master cuenta que su maestro, she said to her, su amo, tenía lepra, ella le dijo, if he, Naaman, si él, Naamán, the prophet there, el profeta que está en Samaria, Elías, leprosy. lo sanaría de su lepra. Had a double portion of Elijah's Elías tenía una porción extra. record in the Bible Eliseo, perdón. Eliseo with a problem. tenía el doble espíritu de Elías. Así que él podía hacer grandes milagros, al igual que Elías. Así que cuando estás muriendo y estás desesperado, Story of this young girl. vas a ir y creer. Y Eliseo no había curado a nadie de lepra. Pero Naamán dijo, se le dijo, hay esperanza. Hay este profeta que está allá. Heal me of my leprosy. Y él dijo, bueno, si yo puedo ir allá y sanarme, yo quiero ir. Y el rey le dijo, ve, voy a enviar millones de dólares Money or en recompensa soldiers with you. para ir los soldados, para que vayan contigo y te puedas sanar. Así que Naamán baja a Israel So it's kind y eran enemigos, así que era un pedido raro. Y aquí está Naamán, of general who el general que ha atacado a Israel. period Y hay este periodo de paz entre medio de ellos, así que él baja y lleva el mensaje al rey de Israel diciéndole, Syria sent a el rey de Siria le envió un mensaje al rey de Israel diciendo, he enviado a Naamán para que lo sane de su lepra. king of Israel. So El rey dijo, ¿qué? ¿Qué soy yo ahora? ¿Un mago? came to Elisha what Así que la voz llegó hasta Eliseo the message to the king y él mandó un mensaje al rey de Israel y dijo, dile, envíamelo, that you may know that que él pueda saber que hay un profeta en Israel. and so Naaman comes. Así que Naamán va a la casa de Eliseo, Elisha doesn't even come out. pero Eliseo no sale. He sends out Él sale y manda a su siervo and he's got a very short y tiene un mensaje muy simple. wash in the Ve y lávate en el shall be restored to you. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se te restaurará y serás limpio. His leprosy had advanced, which is your Aparentemente may have already ya estaba su lepra bien avanzada, donde ya perdía pedazos de dedo it was pretty far. y podías lastimarte muy fácilmente. Y Naamán dijo, lavarme en el río Jordán. Was not. Ahora, el río Jordán no era el río más limpio. Matter of fact, De hecho, summertime the en el verano, el Jordán stagnating. es como agua estancada. What is implied when someone says Ahora, go wash? ¿qué es lo que se implica cuando dicen ve y lávate? You're dirty. Está sucio. What is implied if someone ¿Qué says se te dice si van y te dicen ve y lávate 7 veces? some of you and your kids, your Cuando ustedes son niños, su papá decía vete y bañate 7 veces. when sometimes you may remember Cuando days where tu familia iba and all the kids would use the same water. y todos usaban el mismo agua, ¿te acuerdan de eso? ¿Cómo quedaba el agua? Nadie quería ser el último en entrar, Put the dirty. pero siempre podías el más sucio al final. For some reason I always Por alguna razón, a mí me ponían último en el baño. But what does it mean? ¿Qué significa si un niño te dice, si alguien te dice, tómate 7 duchas o baños en un río sucio? El río Jordán es verde. Pues Naamán pensaba que el profeta iba a hacer algún tipo de ceremonia mágica y decir Magic words. unas palabras mágicas y sería sanado, o decir que hiciera algo como subir una montaña o matar a algún enemigo. Says go wash. Y él dijo, ve y lávate. Offended his pride. Y ofendió el orgullo de Naamán. Aquí ha traído millones de dólares para pagar por su sanidad. Someone once calculated Alguien una vez calculó que era como 52 millones de dólares gold and silver. en oro y plata Heal Naaman of his leprosy. que le habían enviado para sanar a Naamán. Él dijo, ve y lávate. Well, he had just ridden by the Había pasado por el río Jordán en camino a Israel, See, he's so mad. así que él está tan molesto que él viró su caballo y empezó a irse de regreso. In a rage. Y dice que se fue molesto. Not the rivers of Dice, Damascus. ¿no son los ríos de Damascus mejores y más limpios que todo el río Jordán y el agua del Israel? He thought his problem was leprosy. Así que pensaba que su problema era la lepra, pero su problema era
su orgullo. Pride is the mother of all El orgullo es la madre de todos los pecados. on his way down Y de camino to Damascus, a Damascus by the Jordan River. pasó por el río Jordán. And the soldiers Y came un to soldado le him, dijo, Master, amo, because they had been keeping their distance. ¿sí? Estaban a distancia, recuerden. He said, if he had asked you to do some hard thing, wouldn't you Si él le hubiera pedido que hiciera algo difícil, ¿lo hubieras creído? have 1,000 Philistines Si dicen, hubiera conquista a 1000 filisteos, ¿lo hubieras hecho? wash? Y dice, lávate, vete. I thought, well, yeah, I'm Y él going dijo, to die. bueno, ya voy a morir. Got to lose. ¿Qué voy a perder? And he gets off his horse and he's Y si down into the se baja del caballo, took off his clothes and tiene he que walked quitarse over su the ropa, sort of a humbling experience. ¿verdad? Es como un poco humillante quizás. The water's brown Y el agua es como verde marrón y se baja y había como lodo en sus pies. Y dijo, ¿cómo esto me va a ayudar? Y le dijo, maestro, hazlo. Le dijo uno de sus siervos. Así que entró, la primera vez se levanta y todo lo que sabe es que pica, que arde y tiene su lepra. Dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Él le dijo, no una vez, maestro, le dijo 7 veces. Así que vuelve Naamán y baja y baja. Y cada vez que bajaba, él pensaba que iba a irse la lepra poco a poco. Y lo que estaba limpiando era su orgullo. Después de 6 veces, él dijo, ya. Y él dijo, voy a salirme ya. Maestro, mamo, él dijo 7 veces. Ahora le hago una pregunta. ¿Dios está hablando en serio? ¿Los números importan a Dios? Cuando Dios le dijo a Josué que diera la vuelta 7 veces a las murallas de Jericó, ¿le dio la victoria antes? El Señor es serio cuando dice las cosas. Y aún con los números. Y cuando Él dijo, he bendecido el 7º día, el Señor está hablando claro. Significa que podemos cambiarlo a lo que nosotros queremos. Así que Naamán bajó la 7ª vez y algo pasó. Y sintió, me imagino que sintió algo. Y cuando salió del agua, se había desaparecido la lepra. Todo estaba ahí otra vez. Sus dedos estaba restaurado completamente. Y empezó a brincar y saltar. Me imagino que todos los animales silvestres se fueron. Dice que su carne fue restaurada como la carne de un niño pequeño. Ahora, yo siempre dije, qué paradoja. Tiene este hombre fuerte, un violento, con piel de bebé. Y sus siervos, me imagino, gritando, ¡ah, vamos, qué bueno! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que un cristiano. Somos soldados en su ejército, pero somos como niños pequeños, nacidos de nuevo. Esto era una de las primeras veces que vemos algo conectado con ser lavado en el Jordán y la purificación. Ahora, hay varios milagros que ocurrieron, y uno de los milagros más grandes fue que aquí donde ocurrió la unción de Jesucristo como el Mesías, cuando Juan el Bautista bautizaba. Vamos a estar hablando hoy sobre el tema del bautismo. ¿Es un tema de profecía? Sí. Si ven Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, perdón, Apocalipsis 7, 14, dice, estos son aquellos que han lavado sus ropas y lavado en la sangre del Cordero. Dice, toda la profecía es redentiva. Así que la gente que viene a una profecía, dice, yo no sé si quiero saber de salvación, yo no quiero saber de mi salvación, yo quiero saber los detalles. Se dan cuenta que los temas más pesados, si no eres nacido de nuevo, no lo vas a entender. Jesús dijo, vieron, no pudieron ver, y oyeron, no pudieron escuchar. Pero a los que se han consagrado, Dios le da oídos para escuchar. Eso es Apocalipsis 2. Así que esto es un tema donde tú dices, Señor, estamos entrando en aguas profundas y yo tengo que seguirte y escoger decir, Señor, eres mi Salvador. Así que estamos presentando este tema porque de verdad es un símbolo de cómo Dios salva a las personas de sus pecados. El pueblo de Israel, dice Pablo, pasaron por el Mar Rojo. Esto fue allá en el Viejo Testamento. Y Pablo dice fueron bautizados en el mar. No caminaron sobre el agua, sino fueron debajo. Dios quiere que vayamos abajo. El bautismo es una representación de la muerte, enterrar y resurrección. Así que ustedes que están escuchando, queremos que tú también estés purificado y limpiado. Primera pregunta. ¿Qué profeta del Nuevo Testamento bautizó a la gente en el río Jordán? Se lo podemos leer en Mateo capítulo 3, versículo 1.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y salía a él las personas de Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El Jordán es un símbolo de la muerte, es el río más bajo del mundo y representa una humillación, un funeral. Cuando se levanta representa la limpieza y un nuevo nacimiento. Ahora decidimos ir a la calle y poner un micrófono y ver qué dice la gente. ¿Qué piensan sobre el bautismo? Y ver cómo reaccionan. Vamos a ver la gente en la calle. Bautismo es como un ejemplo de dejarnos y aceptar a Jesús como tu Salvador. Eso es específicamente dirigido a lo que deberíamos hacer, es dedicar tu vida a Jesús. Si vas a caminar con el Señor, creo que el bautismo es la manera de demostrar que estás en serio y que lo amas y reconoces que eres pecador y que Él te salvó. Yo diría que una limpieza, una purificación desde una perspectiva espiritual. Nacer de nuevo, nacer en Cristo, empezar una nueva vida y estar con Jesús. Un nuevo comienzo, como refrescar la mente, el lavado de los pecados y ser renacido y darte la habilidad para caminar hacia adelante. ¿Saben? Algunos de esos estaban bien acertados en la verdad. Pero pueden ver que mientras estaban contestando, estaban pensando, me parecía que estaban analizando su propia vida, ¿verdad? Un poco de introspección ahí. Así que eso es muy apropiado. Hemos nosotros pedido al Señor que nos dé ese nuevo nacimiento. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Nuevo Testamento comienza y termina con el bautismo. El Evangelio comienza y termina con el bautismo. Es una enseñanza que encuentras especialmente en el libro de Hechos. Así que mientras estamos hablando del Señor y ser lleno del Espíritu y de estas profecías, ¿en dónde estás tú en tu relación con el Señor? Pregunta 2. ¿Qué gloriosas ceremonias bíblicas simboliza el lavado de la lepra del pecado? Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando tu nombre, su nombre. El bautismo en la ceremonia, por ejemplo, Juan el Bautista estaba bautizando y alguien le preguntó, ¿esta es la primera vez que se menciona el bautismo en la Biblia? Bueno, tienes al pueblo pasando por el Mar Rojo, tienes a Naamán, tienes al pueblo de Dios pasando por el Jordán para entrar a la tierra prometida, parecido. La Biblia dice que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Así que están estos dos bautismos que ocurren. Bautizado en el Espíritu Santo y el bautismo de agua. Simboliza la limpieza. Pregunta número 3. Según la Biblia, ¿cuántos tipos de bautismos son aceptables? La Biblia dice en Efesios 4:5, noten aquí, un Señor, una fe, un bautismo. No solamente significa que hay una verdad a la cual somos bautizados, sino solamente un método de bautismo. Pero hay muchos, aunque se practican en el mundo, muchos métodos diferentes. Ahora, como sabemos, hay muchas iglesias que se han ido apartando de los principios bíblicos y empiezan a hacer cosas que quizás sean más aceptables culturalmente o convenientes. Pero Dios quiere que sigamos su palabra. El hombre no vivirá por pan solamente, sino por lo que sale de la boca de Dios. El diablo ha creado un engaño para todo. Hay un engaño sobre el Espíritu Santo, hay un engaño sobre lenguas, hay un engaño sobre bautismo. El diablo confunde a la gente con todas sus mentiras y engaños. Y mucha gente han cambiado esto. Pero la Biblia dice, ¿cuántos bautismos? Un Señor, una fe, un solo bautismo. El Señor es importante, la fe es importante, el bautismo es importante. Según la Biblia, es la prioridad. Pregunta número 4.
¿Qué significa la palabra bautizar? La palabra bautismo viene del griego, la palabra baptizo, que significa mojar, sumergir, sumergir bajo agua. Lo pueden encontrar en la literatura griega, que tomaban estas, por ejemplo, estas telas y lo ponían bajo donde había color para que el color saturara la tela, y era como bautizar la tela, se le llamaba, para que todo el color cubriera la tela. Así que la Biblia habla del bautismo en ese mismo contexto. Ese era el bautismo que practicaba Juan el Bautista, Naamán también. El Señor quiere que estemos sumergidos en Él. Quiere que estemos completamente limpios. No solamente lavarse las manos. Es una consagración total. Es lo que representa el bautismo. Por eso lees en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo se compara con una muerte, un entierro y una resurrección. Si yo te digo que vayas y entierres una bolsa de basura y después voy al otro día y la basura está en todas partes del patio porque vinieron los animales y los perros sueltos, dije, ¿lo enterraste? Dije, no, solamente le eché un poquito y lo regué, lo esparcí. Pregunta, ¿es una diferencia? ¿El método importa? Por favor, escúcheme bien. Cuando nos apartamos de lo que dice Dios, de estos símbolos sagrados, solo hay algunos símbolos sagrados. La Santa Cena, la comunión y el bautismo. Y puedes añadir el matrimonio, pero eso va desde antes. Pero el Nuevo Testamento tienes la Santa Cena, la comunión y el bautismo. El diablo los odia. Un ejemplo les voy a dar. Es que un pastor dijo una vez, el pan y el vino son símbolos de la carne de Cristo. Y como son símbolos, ¿por qué no hacemos algo más interesante en nuestra iglesia? Para la Santa Cena esta semana, vamos a tener emparedados y refrescos Pepsi Cola. Es lo mismo, hacemos la oración. Le hago una pregunta. ¿Eso no es una falta de respeto? Pierdes el sentido cuando pasas de las instrucciones precisas que Dios dio. Y eso ha pasado en tantas áreas del cristianismo. Así que vamos a ver qué dice la Biblia específicamente. ¿Qué haces con él? Es tu problema. Pero antes de terminar en esta noche, te voy a dar una oportunidad para responder. Voy a hacer un llamado. Porque no hay nada más importante. Y si tenemos toda esta producción, enseñando la palabra, y no estamos invitando a la gente a responder al mensaje principal, que es aceptar a Cristo, tener tus pecados lavados, recibir la vida eterna y ser una nueva criatura, entonces todo esto es una pérdida de tiempo. Porque ¿de qué me sirve a mí cuando Cristo viene si eres bíblicamente educado, pero sigues siendo un pecador perdido? ¿De qué sirve? Si estás perdido, ¿de qué sirve? Lo más importante es que tú aceptes la salvación que la profecía habla. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cómo fue él bautizado? Si eres cristiano, tú sigues a Jesús. ¿Qué dice sobre Jesús? Marcos 1, 9 y 10. Jesús vino y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Es claro que él descendió al agua y que subió del agua, fue en el Jordán, fue un río. También dice donde lo bautizó ahí porque había mucha agua. Si el método del bautismo era esparcir, muchos métodos engañosos de bautismo hoy en día que existen. No quiero criticarlos. Muchos van a estar en el cielo que quizás no se bautizaron de la manera bíblica. El Señor va a salvar a la gente, como leen en Hechos 18, 17, 30. Dios ignoró la ignorancia del pueblo. Todos estamos aprendiendo y creciendo, pero en el momento de la ignorancia, Dios lo perdonó, lo dejó pasar, pero ahora sabemos la verdad y ahora hay que seguir la verdad. Algunas iglesias tiran sal y le dicen el bautismo de sal. Algunos ponen rosas y dicen el bautismo. Y otros vienen y dicen algunas palabras por teléfono y le llaman bautismo también. Así que hay muchos tipos de bautismos engañosos, que no es lo que Jesús enseñó. ¿Cómo bautizó Felipe al tesorero de Etiopía?
Tienen esta historia donde Felipe está caminando y se monta con este muy estimado tesorero de Etiopía que vino de Jerusalén. Él cree en el Señor, está regresando, él está parte del gabinete del rey, está leyendo las escrituras. Felipe dice, te puedo explicar, y le dice, le predica de Cristo desde Isaías 53. Y después que lo escucha dice, aquí está el agua, ¿qué prefiere que yo me bautice? Y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, nada. Ahora noten lo que dice la Biblia. Salieron del carruaje, entraron al agua, Hechos 8:38, y subieron, tanto Felipe y el eunuco fueron al agua y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esto es una historia increíble. Primero, Etiopía sigue su cristianismo a este hombre. Lo traza hasta este señor. Fue el primero en introducirlo. Luego el Señor envió a Felipe hasta el desierto para encontrarse con un hombre para que le podría enseñar y bautizarlo. Y tan pronto lo bautizó, siguió predicando. Cuán importante es para el Señor que él hiciera eso. De hecho, es la primera vez en la Biblia también que dice que el Señor tomó a alguien y se lo llevó de un lugar a otro. Tan pronto que Felipe lo bautizó, el Señor se lo llevó. El Señor le dijo, terminaste aquí, ahora no te voy a hacer caminar de regreso, te voy a transportar a las calles de Jerusalén. Número 7. ¿Qué otras verdades simboliza el bautismo? Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo es un símbolo de la muerte, pero no ninguna muerte, sino el entierro también y la resurrección. Cuando una persona nace de nuevo, toman su primer respiración. Me acuerdo haber escuchado sobre este bautismo en el norte de California. Había este señor hispano y él le dijo al pastor, yo he vivido una vida muy alocada. Cuando me bautices, quiero ser bautizado en el lago. Y le dijo, cuando me bautices, le dijo, soy buen nadador, pero quiero tener una oración mientras estoy debajo del agua. Ahora le dijo el pastor esto justo antes del bautismo. Y toda la familia están ahí. Y le dijo, tú aguántame debajo y yo te voy a apretar cuando termino con mi oración para subir. El pastor dijo, ok. Normalmente bautizan a una persona, lo sumergen y lo suben rápidamente. No dejarlo abajo muy tiempo. Así que el pastor dijo, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo bajó y lo dejó ahí. Y todo el mundo estaba mirando y estaban empezando a preocuparse que si brincar y atacar al pastor, que está haciendo ahogándolo, que está haciendo. Y luego le apretó la mano y lo subió. Y luego le explicó a todos que quería tener una oración mientras estaba debajo del agua. Pero normalmente, que sabes que una persona que está muerta deja de respirar. Así que por ese momento que tú aguantas tu respiración, estoy muriendo al viejo ser. Cuando el niño nace, cuando un bebé nace, sale de una bola de agua, ¿verdad? Y cuando sale, toma ese primer respirar y llora. ¿Cuán importante es el bautismo? Marcos 16:16. Señor Pastor Doc, ¿por qué hablas de esto? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Suena importante eso? Mas el que no creyere será condenado. Noten que el énfasis está en creer. Habrá gente en el cielo que no fueron bautizados. Claro, tenemos un montón de personajes que no fueron que fueron salvos y que no practicaban el bautismo en aquel tiempo. Y el ladrón en la cruz que murió al lado de Jesús, ¿él será salvo? ¿Por qué Jesús fue bautizado? ¿Jesús fue bautizado por sus pecados? No. Jesús fue bautizado como ejemplo para ti y para mí. Otra razón que Jesús fue bautizado, Jesús no murió por sus pecados, sino por los nuestros.
A mí se me acredita su muerte. Va a haber gente como el ladrón en la cruz que en la última hora antes de morir y no se podía bautizar en ese momento y el Señor le da crédito por su bautismo porque no estaba bautizado para lavar sus pecados, ya que Jesús no tenía pecado. Igual cuando hay alguien en el hospital y están en su lecho de muerte y tienen todas estas máquinas, dicen, Pastor Doc, quiero aceptar al Señor. Pues no pueden ser bautizados, pero pueden aceptar al Señor y recibir el perdón de pecados. Me acuerdo una vez una hermana, en los últimos días de su vida, me pidió que la bautizara, pero cuando me lo dijo, estaba en una cama, le quedaban como 60 libras y no iba a llegar a una iglesia. Y dijo, por favor, bautízame, por favor, bautízame. Ella entendió leyendo la Biblia que estaba muriendo. Ella sabía que al morir de cáncer y leyendo la Biblia que quería. Y ella me dijo, vamos a hacerlo en mi bañera. El hijo la levantó y la bautizamos en la bañera. Y nunca había visto una paz como vi en la cara, en el rostro de ella. Así que hay veces que hay casos extraordinarios. He ido a prisiones donde los bautizan en algunos lugares muy primitivos, ¿verdad? Pero hay alguna gente que están ahí a la muerte y no pueden bautizarse. Cristo les acredita su bautismo. También Jesús se bautizó para mostrarnos lo que debemos esperar cuando nos bautizamos nosotros. Voy a decirle eso ya mismo. Noten lo que Jesús le dijo a Nicodemo, si era importante. A menos que uno naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Uno sabe que nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Pero nacer del agua, eso no está hablando del bautismo. Está hablando del nacimiento físico cuando está en esa agua y se rompe, entonces nace. A menos que nazcas del agua. A ver, espérate un momento. ¿Estás diciendo que a menos que nazcas de una mujer y del Espíritu? ¿Por qué Jesús diría eso? ¿Cuántos aquí nacieron de una mujer? ¿Alguien aquí no ha nacido de una mujer? Bueno, estos son días raros, así que nunca sabes. ¿Por qué Jesús diría eso tan claro? Todos nacen de una mujer. El Evangelio de Juan comienza con Juan el Bautista. Y luego llegas al 3 y le dijo a Nicodemo, a menos que nazcas del agua y del Espíritu. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tú y yo no podemos tomar el día cuando Dios nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Podemos pedirlo, pero Él es el que lo hace. Y a veces lo hace repentinamente. En Pentecostés fue de repente. Tú y yo podemos escoger cuándo somos bautizados por agua. El bautismo es como un matrimonio hermoso, donde quieres ambas fiestas participando de la elección. Así que básicamente está diciendo, a menos que eres nacido del agua, tu decisión, y del Espíritu, tu decisión, no puedes entrar al reino de los cielos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la Biblia dice que pasaron por el Mar Rojo, bautizados en agua. Dios envió un pilar de fuego. El bautismo de agua, bautismo de fuego. Nueva persona, nueva nación. Cuando salieron de esa agua y fueron bautizados en la nube de fuego, eran una nación nueva. Aún en el mundo hay dos bautismos. En el día de Noé, el mundo fue lavado con agua. Pedro dijo, la próxima vez no será agua, sino que será destruido la superficie con fuego y las obras de ella serán quemadas. Así que la tierra será quemada en fuego para luego hacer que una nueva tierra. Así que hasta el mundo va a pasar por ambos bautismos. Tú necesitas ambos bautismos también. ¿Qué bendita ceremonia puede compararse con el bautismo? Bueno, ya les había dicho, es un símbolo del matrimonio. Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, están revestidos. Es como ponerse las vestiduras de novia, de bodas. El bautismo es tan importante para un cristiano como es el matrimonio, como es la boda para un matrimonio. Hay excepciones, pero casi siempre los bautismos son públicos. La mayoría de la gente quiere que los otros conozcan sobre su boda. El amor debe existir. Es una entrega, es una consagración. Pregunta número 10.
¿Qué orden dio Jesús a su pueblo justo antes de su ascensión? Justo antes de ascender, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dijo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Señor quiere que vayamos a todas partes y que enseñemos y que bauticemos. Y dijo, bautizádolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, cuando llegas al Nuevo Testamento, el libro de Hechos dice, bautízalos en el nombre del Padre, en el nombre del Señor. Y algunas iglesias debaten sobre cuáles son las palabras específicas en una ceremonia bautismal. Pero creo que la Biblia no es las palabras tanto. Lo importante es que están siendo bautizados al Señor de las Escrituras, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que cuando hago una boda, le digo al hombre y la mujer y le digo los votos matrimoniales y le digo hay varias maneras de hacerlo. Hay algunas maneras hay algunas cosas que deben estar en este pacto público. Dicen quieren la parte formal. Tú, William, Jones y tú, Sally, McBride, quieren todos los nombres. O Bill, ¿quieres a Sally? Es un documento legal. ¿Has dado cuenta cuando pones tu firma es legal? Así que algunas iglesias lo hacen un tema de controversia esto. Conozco una iglesia, conozco el pastor de hecho, estaba bautizando a este señor latino y el pastor no hablaba en español, pero quería tratar de ayudarlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en español. Y lo practicó y lo practicó. Cuando vino el Señor al bautisterio, en vez de decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algo así, él dijo en el nombre del Papa, que es el Papa, el papado. Así que creo que los ángeles se rieron también con eso. Todos dijeron, ¿y qué fue lo que hizo? Creo que el bautismo funcionó todavía. Hizo lo mejor. ¿Cuál es el criterio número 11? ¿Cuáles son las cualificaciones para una persona bautizarse? ¿Qué necesitan saber antes de bautizarse? Número 1, tienen que comprender las enseñanzas de Jesús. Mateo 28, 19 y 20. Dijo, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole a guardar todas las cosas que yo les he mandado. He aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Es una frase muy importante. Está la enseñanza antes. No dejas de aprender en tu bautismo, continúas aprendiendo y creciendo. A mí me bautizaron 2 veces. La primera vez, ustedes escucharon mi testimonio, estaba viviendo en una montaña, en una cueva, vivía solo, acepté al Señor, estaba orando, después de leer la Biblia, y me acuerdo una vez vinieron 2 personas y tenías que pasar por mi cueva para llegar al monte, al tope del monte, que eran 11,000 pies, y yo vivía ahí justo abajo. Y llegaron, descansaron y dijeron, ¿eres cristiano? Eran muy dedicados, eran bautistas muy dedicados. Yo dije, sí, soy cristiano. He aceptado al Señor. Y le dijeron, ¿te han bautizado? Y yo le dije, lo leí, pero no he sido bautizado en ese momento. Y dijeron, tienes que ser bautizado. Y citaron algunos versículos importantes. Y yo dije, sí, ya, me convenciste. Así que uno me llevó al agua, frente a mi cueva, había una cascada y había agua muy bonito. Y el agua estaba congelada porque era frío y entramos los 2 a esa agua congelada y salimos. Y les puedo decir que yo nací de nuevo en ese momento. Y después que me bautizaron, se fueron regocijándose que me habían bautizado. Y yo dije, gloria a Dios, soy un cristiano ahora. Ahora tengo que decirle a mis amigos. Así que bajé a Palm Springs y me reuní con mis amigos y vamos a tomar cerveza y fumar, que me bauticé hoy. Y antes de que cayera en el sol, yo estaba preso, diciéndole a la gente en la cárcel cómo me habían bautizado en ese día. No me enseñaron propiamente, no me enseñaron bien las cosas. Así que hay que enseñar las cosas. Ahora, antes de casarte, tienes que saberlo todo antes sobre esa persona.
Deberías saber las cosas principales, lo básico, ¿verdad? ¿Hay cosas que aprendemos después? Oh, sí, mucho. Así que se te debe enseñar lo fundamental, las enseñanzas fundamentales de la Biblia, aceptarlas. Y ese es el próximo punto. Cree en todas las cosas que Jesús, sí, las acepto, las tomo. Arrepentirse de los pecados pasados. Ahora, eso significa un sentir pesar, un dolor por el pecado. Déjame preguntarle a las muchachas, si viene un muchacho y le dice, te amo, quiero casarme contigo, llevamos un tiempo saliendo juntos, creo que si nos casamos, puedo dejar de salir con otras chicas. ¿Qué le dirías a una propuesta así? Está loco. Pero hay gente que dice, Pastor Doug, si me bautizas, yo creo que yo puedo dejar estas adicciones en mi vida. No, Juan el Bautista dijo, traigan frutos que son evidencia del arrepentimiento. En otras palabras, camina con el Señor. No te bautizas para amar al Señor. Entonces voy a amar al Señor. Algunos dicen, lo voy a amar. No, ámalo primero para que te entregues a Él. Y luego te bautizas. Yo recuerdo, yo quería ser bautizado. Esto fue la segunda vez. Con un pastor muy querido. Me preguntó sobre, yo fumaba todavía. Y yo le dije, pastor, te tengo un versículo. No es lo que entras en la boca lo que te contamina, sino lo que sale. Y él me dijo, Doug, lo que entra por tu boca te está contaminando lo que sale por tu boca. Así que me acuerdo que estoy con el pastor. Hay una niña de 2 años ahí. Y mientras estoy hablando con el pastor, dice, está bien si yo fumo. Mi hija era mi hija de 2 años, tomó el paquete de cigarrillos y le empezó a sacudir y lo echó. Y me dijo el pastor, ¿viste? Lo que tú haces es lo que tu hija va a hacer. Y ahí fue que me di cuenta. 2 semanas antes de bautizarme, dejé de fumar y ya en 40 años. Dejar de fumar es fácil, dijo Mark Twain, lo he dejado de hacer 1000 veces. No, yo lo dejé y no he fumado más. Arrepiéntete de tus pecados y apártate de ellos. Romanos 6 y 5 y Lucas 3. Apártate de tus pecados. Dice, Señor, quiero seguirte. Jesús te da el poder antes. Él te da el poder antes de bautizarte. Así que no te preocupes. Ay, no puedo hasta que me bautice. Bautismo es solo ceremonia. El amor viene primero, ¿verdad? El compromiso viene primero. No dices primero me caso para después comprometerme. No te cases con alguien así. Primero te tienes que comprometer y después bautizar. Otro punto, aceptar a Cristo como tu Salvador personal y experimentar el nuevo nacimiento. ¿Dónde salieron o se originaron todas estas formas falsas de bautismo? Marcos 7, 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, te aferras a la tradición de los hombres. No pasó de un día a otro. Todas las iglesias primitivas practicaban el bautismo por inmersión. Hace poco estábamos en Israel y veía las ruinas y las iglesias de esos tiempos, y todas las iglesias estaban construidas alrededor de un bautisterio. De hecho, en el Jordín, cerca del río Jordán, encontraron un bautisterio. Se preguntan si era de Juan el Bautista. Así que no hay pregunta de que el método bíblico y la iglesia que utilizaba era el bautismo por inmersión, muerte, entierro y resurrección. Pero con el tiempo empezaron a cambiar las cosas por conveniencia, y alguna gente decía, bueno, no puede bautizarse, así que tomaban una sábana y lo mojaban y se lo ponían alrededor. Bueno, trataron. Y algunos de los reales queremos bautizarnos, pero es como que un poco sucio, ensuciarse y mojarse frente a todo el mundo. De hecho, el bautismo se compara al bautismo a la muerte y al nacimiento, y ambos son un poco reguerosos. No hay muertes bonitas, ni nacimientos muy bonitos. Así que la realeza decía, como es un símbolo, solamente échanos un poquito, espárcenos un poco. No tenemos que entrar al agua como los demás.
y gradualmente empezaron a cambiar el bautismo por inmersión y la aspersión, y luego fue un poco más popular hacerlo más simple hasta que cambió completamente y todo el mundo y algunas iglesias dijeron, no es el bautismo de agua que importa, es el bautismo del Espíritu Santo. Puedes leer en la historia, dice, en el 1311, en el concilio de Ravenna, fue que la aspersión y el derramamiento fueron aceptados oficialmente como igualmente válidos que la inmersión en el rito del bautismo. 1000 años después de Cristo, todo el mundo estaba bautizando por inmersión, pero lo cambiaron. Pregunta 13. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que antepone las enseñanzas de los hombres sobre la verdad de Dios? Mateo 15:9. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese verso aplica a muchas áreas de la vida, donde la gente está enseñando doctrina de hombre y tradiciones de hombre, que estas prácticas han entrado a la iglesia cristiana y donde ahora tienes una mezcla de doctrinas que no son bíblicas. Pablo sigue diciendo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema o maldición. Son palabras fuertes del apóstol. Aunque un ángel le dijera algo contrario a lo que dice la Biblia, y esos eran hombres inspirados por el Espíritu Santo, dijeron que sea una maldición. ¿Cómo se siente Dios cuando cambiamos y transformamos y modificamos lo que dice Él? Hay una razón por la cual Dios dice todo, y aun cuando no lo entendemos las razones, no discutas con Dios. No olviden lo que voy a decir. Cuando estés en duda, sigue a Jesús. Cuando en duda, hazlo seguro. Siempre es mejor hacerlo seguro y lo que dice la Biblia, porque después puedes decirle ante el Señor, Señor, esto fue lo que dijiste en tu palabra. Si no era la verdad, entonces ¿dónde está la verdad? Si no está en la palabra, ¿en dónde está? Vuestra palabra es verdad. Si crees alguna cosa de lo que dijo Jesús, cree en lo que Él dijo. Tu palabra es verdad. Y la palabra es muy clara en esto. No, el bautismo del Espíritu Santo no cambia o reemplaza el bautismo por inmersión o sustituye. Noten lo que dice Hechos 2:38. Los apóstoles fueron bautizados por Juan el Bautista, pero luego en el Pentecostés fueron bautizados por el Espíritu Santo. Pero luego en Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y que cada uno sea bautizado. Así que el arrepentimiento y el bautismo son uno y es lo mismo y continúa. Ananías le dijo a Pablo, me envió el Señor para bautizarte. Pablo se convirtió. Así que junto a tu decisión de ser cristiano, quiero mis pecados lavados, quiero seguir al Señor, es el rito sagrado que tiene que ver con ese pacto que hiciste con el Señor. Quizás no sepas nada sobre una persona antes de casarte, pero tienes que saber lo básico. Tiene que haber una entrega. Pero no esperes a ser perfecto, porque si esperas a ser perfecto antes de bautizarte, nadie se va a bautizar. Aún después de Pedro, Juan y los demás fueron bautizados, tú notas que ellos tuvieron sus problemas y sus luchas. De hecho, Pedro le dijo a Jesús, Jesús le dijo, apártate de mí. Así que quieres hacer ese pacto con Dios, pero no digas, tengo que ser perfecto. Y más adelante en Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Así que tienes el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu. Ahora notan bíblicamente que esos bautismos pueden ocurrir en diferentes tiempos. En Hechos 10, Cornelio y su familia fueron bautizados con el Espíritu Santo y Pedro dijo, espérate, fueron recibidos el Espíritu Santo y aún no habían recibido el bautismo de agua. ¿Quién puede prohibir que los bauticemos en agua? Así que vamos a hacer ambas. Así que los bautizó en agua. Luego tiene a Jesús, donde Jesús es bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él. Y luego tiene donde los apóstoles se bautizan en agua y después se bautizan en el Espíritu Santo. Así que puede ocurrir en diferentes maneras, pero necesitamos ambos.
Yo sé algunas iglesias que solamente enseñan bautismo de agua y otras iglesias que solamente hablan del bautismo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que necesitamos ambos. ¿Es correcto el rebautismo? Bueno, ya les expliqué la primera vez. Yo no entendía lo que estaba haciendo, no comprendía. Y unos años después volví a ser bautizado, entendiendo lo que estaba entrando. Y pues como pueden ver, entregué mi vida al Señor y me comprometí a compartir esas enseñanzas. Hechos 19. Noten lo que dice. Pablo estaban pasando y por Éfesos, ¿verdad? Eran creyentes gentiles, aparte de los otros 12 de los apóstoles, ¿verdad? Escucharon sobre Cristo y están confundidos. Y Pablo le dice en Hechos 19, 2 y 3, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos le dijo, en el bautismo de Juan el Bautista, que bautizaba por inmersión, el método bíblico, pero habían sido bautizados por Juan el Bautista, y fueron al norte y no tenían teléfono, ni mensaje de texto, ni computadora. No sabían lo que pasó con el ministerio de Cristo. Y dice en Hechos 19, 3 y 4, y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Fueron rebautizados. Así que hay tres razones para rebautizarse. Uno, quizás te bautizaste como un bebé. Ahora, sabemos lo que estudiamos, que para ser bautizado tienes que arrepentirte y tienes que creer. Los bebés no se les pueden enseñar a arrepentirse. Es apropiado dedicar a los bebés. La Biblia dice que Jesús, cuando era bebé, lo dedicaron. Y mucha gente llevan a sus niños, a sus hijos a la iglesia y le bautisman, pero es una dedicación lo que dice la Biblia. El bautismo lo escogemos. Jesús fue dedicado como bebé y bautizado como adulto. Así que si no sabías, pues bien. Perdón, se me olvidó decirle las tres maneras del rebautismo. Si no eras bautizado bíblicamente, ¿verdad? Algún otro método que no sea inmersión. Si quizás bautizado como un bebé y no sabías, o vienes en un entendimiento completo y nuevo de la verdad. Escuché sobre un pastor bautista que fue a una reunión como esta, aprendió sobre la verdad el sábado y le dijo, quiero ser rebautizado. Y le dijo, pero eres un bautista, ya fuiste bautizado por inmersión. Sí, pero me bautizaron en 9 mandamientos, quiero bautizarme en todos los 10 mandamientos. Así que como estos hombres de Éfesos y otros también que se han apartado del Señor y te has alejado de Dios. No estoy hablando de dejar de ir a la iglesia por un día o dos. Estoy hablando de aquellas personas que se han alejado completamente de Dios y han regresado al mundo, ¿verdad? Sería importante ser rebautizado. Pregunta 16. ¿El bautismo está relacionado con unirse a una iglesia? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que cuando te bautizas, te unes a la iglesia. Imagínate un corderito que nace y lo alejan de su mamá, su papá y su rebaño. Se muere. ¿Qué tú dirías de alguien que te dice, de tu pareja que te dice, te amo, he dejado de salir con otras chicas, pero no tenemos que vivir en la misma casa, ¿verdad? ¿Y qué pasa con tu compromiso? Así que alguna gente dice, me quiero bautizar, pero no quiero unirme a la iglesia. Bueno, la Biblia no tiene otra opción. Dice que estamos bautizados en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Noten en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que estaban siendo salvados eran unidos a la iglesia. Así que tenemos diferentes regalos y dones y talentos. Colosenses 2:3-15. Fuiste llamado en un solo cuerpo. Y yo sé que a veces es un reto, pero ahí es donde aprendes a amar con la gente difícil en la iglesia. Pregunta, ¿había gente imperfecta en la iglesia del tiempo de Cristo? ¿Tenía un Judas? ¿Hubieras unido la iglesia de Jesús, que dirigía a Jesús? No esperes a que estés en la iglesia perfecta.
¿verdad? Las personas no son perfectas, pero es el lugar donde se perfeccionan. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. 1 Corintios 12:13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Pregunta 17. Si rechazo el bautismo, ¿el consejo de quién estoy rechazando? Lucas 7. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, diciendo de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué consejero están rechazando? El consejo de Dios, cuando dijeron no queríamos ser bautizados por Juan. Esta no es la enseñanza del pastor Doug o de la iglesia. Esta es una enseñanza de la Biblia y de Dios mismo. Y la última palabra de Jesús fue, ve y bautizándolos en el nombre de Jesús, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debe ser una prioridad para nosotros. 18. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dijo su Padre? Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando eres bautizado, Jesús te adopta, te bautiza y Él está contento. ¿Cuántos quieren saber que Dios está contento con nosotros cuando hemos tomado nuestras decisiones para entregar nuestra vida y nuestros pecados han sido perdonados? Ahora, yo le dije que voy a animarlos a que tomen una decisión esta noche. Así que quiero que los sugieres vengan, denle una tarjeta a cada persona. Y también ustedes que están viendo en persona, también tienen esta opción en la página panoramaofprophecy.com. Yo quiero invitarlos a que tomen una decisión para la vida eterna. La Biblia dice que una vez un hombre leproso vino a Jesús y todo el mundo se apartó porque tenía esta enfermedad contagiosa. Pero Jesús se quedó ahí y se arrodilló ante Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres, hazme limpio. Y Jesús le dijo, yo quiero. Y no solamente lo hizo, sino que lo tocó. Y fue sanado de su lepra. El Señor puede salvarte de la lepra del pecado. No importa cuál sea. ¿Quieres escuchar a Jesús decir, tú eres mi Hijo amado, mi hija amada? Quiero que pongas tu nombre ahí, tu teléfono. Y quiero hacerte una pregunta. Y después voy a hacer que Juan cante. Primera pregunta. Yo he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador y yo anhelo ser bautizado por inmersión. Nadie te va a forzar a hacerlo, pero empiezas con la decisión. Dile, Señor, estás hablando a mi corazón, yo quiero tomar esa decisión. Por favor, escribe eso. Quizás ya te bautizaste por inmersión. Puedes marcarlo ahí. Ya he sido bautizado por inmersión. Pregunta número 3. He sido bautizado por inmersión, pero me he alejado y me gustaría volver a ser bautizado. Y la última. Todavía tengo preguntas sobre este tema. ¿Quiere más información? Y me gustaría hablar con uno de nuestros pastores o uno de nuestros instructores bíblicos. Este es lo más importante. Jesús dijo, ve y enseña el bautismo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Estas son las palabras de Jesús. Él quiere que estés lavado de tus pecados. En Marcos 1, una voz vino del cielo cuando Jesús fue bautizado. Y también en Mateo capítulo 3, cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió. Él quiere que tengas esa experiencia. Él dijo, oirás. Vieron el Espíritu que bajaba como una paloma. Y el Espíritu Santo entrará a tu vida y hará una obra especial en tu vida. Juan, canta esta canción, este verso, mientras oras por tu decisión. There is a fountain filled with blood flowing from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains, lose all their
think sometimes it's hard for us to Es understand that difícil a person's entender eternity que la eternidad de una persona puede basarse en un momento como can change este. when you say, Todo puede cambiar cuando dije, Señor, escucho al Espíritu Santo jalándome, I'm afraid, pero tengo miedo. this is where you have a step of faith. Aquí es donde caminas por fe. Dice, Señor, ayúdame. I believe, but I Yo have creo, doubts, pero help tengo my dudas. unbelief. Ayuda a mi Some of you, incredulidad. I think, are in that valley Quizás decision. algunos de Some ustedes are están en watching. esa valla de decisión. Lo que están viendo, el Señor los está llamando para que tomen su I'd like to decisión. encourage you. Quiero invitarlos a que tomen esta decisión. De hecho, vamos a orar y Juan seguirá cantando. Señor, te damos gracias porque hay unas guerras cósmicos ahora mismo, guerras titánicas pasando. Así que yo te pido que envíes a tus ángeles y a tu espíritu para que le dé victoria a estas personas que quieren tomar la decisión correcta. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si no has tomado tu decisión, puedes hacerlo ahora. Juan. A dying thief rejoiced to see that fountain in his day, and there may I, though vile as he, wash all my sins away. Wash all my sins away. Wash all my sins away. And there may I, though vile as he, wash all my sins away. Amen. How many of you want to ¿Cuántos de ustedes quieren estar en esta tierra nueva? Dios quiere que tengas ese nuevo nacimiento. Y pido que todos ustedes puedan tomar esta decisión. Los que estén aquí en la audiencia, aquí local, por favor, entreguen sus decisiones. Queremos orar por usted y darle seguimiento. Los que están viendo, queremos que también tomen su decisión. Pueden tomar su decisión en nuestra página. Esto es una decisión muy importante porque en las lecciones que faltan por venir necesitamos y queremos que lo entiendas, pero para eso tenemos que consagrar nuestra vida para tener ese entendimiento. Quiero orar con ustedes mientras termino. Querido Padre, gracias por tu presencia, que Jesús sí vino a lavar nuestros pecados y darnos un nuevo comienzo, y lo aceptamos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Espero verlo pronto en nuestra próxima presentación mañana, el fuego, la tormenta de fuego.